Hablamos entonces del objeto o del producto en cuestión, que se refiere básicamente al momento de la entrega o del recibo de un bien o de un servicio y por tanto al momento en el que se recibe o se entrega, ¿sí? Según caso sea el dinero, ¿sí? Pueden entonces básicamente dividirse en diferentes formas, por ejemplo, recibir o entregar dinero en efectivo, ¿sí? O entregando, recibiendo también letras de cambios o pagarés, ¿sí? Serían las modalidades que podemos utilizar para el pago o el intercambio de dichos productos. En cuanto a los medios de transporte, ¿sí? Los medios de transporte básicamente pueden utilizarse, o que puede utilizar el comerciante en sí, son cuatro, sería el terrestre, el aéreo, ¿sí? El marítimo, básicamente, y el fluvial. Tenemos también una subdivisión mucho más específica que vamos a ver, que habla, por ejemplo, del lacustre en particular, que el terrestre también vuelve a subdividirse en carretero y también básicamente ferroviario. Entonces tenemos una subdivisión más detallada que vamos a verla también en clases anteriores. Los diferentes tipos siempre facilitan el transporte de los bienes, ya sea dentro del país o internamente, como también fuera de este, ¿sí? Gracias entonces a tales medios de transporte se pueden comercializar grandes cantidades de mercancías con seguridad y por sobre todo también con rapidez. Es decir, cruzar esas fronteras y llegar de un origen que sería de donde sale hasta un destino que sería el lugar en donde llega, ¿sí? Hablamos específicamente también de la cantidad. Dijimos que el comercio de productos podría realizarse de dos modos, que serían al por mayor y también al por menor. Es decir, cuando el producto se comercializa al por mayor, el comerciante siempre adquiere cantidades mayores en el sector de producción para poder distribuir a los consumidores. ¿Está bien? Es decir, esas ventas a gran escala, ¿sí? Y el caso del por menor sería que el consumidor adquiere lo que necesita directamente para su uso propio. ¿Está bien? Es decir, lo que nosotros realizamos, por ejemplo, al ir a comprar a un supermercado en pocas unidades, ¿sí? Y el comercio al por mayor ya sería el que se lleva a cabo, por ejemplo, en cadenas de distribución, en las cuales justamente los distribuidores, valga la redundancia, adquieren una gran cantidad de productos, ¿sí? Con un objeto de reventa, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de la venta al por mayor, un comerciante justamente puede adquirir una serie de 100 televisores, ¿sí? Y venderlas básicamente ya en su tienda por unidades a los clientes. Y por otro lado, el caso de la venta al por mayor, justamente se tratarían de los consumidores o clientes, ¿sí? Que van a la tienda de electrodomésticos justamente a comprar esa televisión o esa lavarropa, básicamente que se encuentra dentro de esa tienda. En cuanto a los lugares de realización, ¿sí? Los comerciantes o los propios consumidores pueden conseguir los bienes ya sea dentro de su país como también fuera, ¿sí? Por eso subdividimos el comercio interno nacional, ¿sí? Básicamente sería el comercio que se realiza dentro de un país, ¿sí? Y el exterior o internacional, que se trata del comercio que se realizan entre comerciantes o entre países diferentes, ¿sí? Entonces ahí radica la principal importancia y la diferencia entre comercio interno y comercio exterior. Dentro del tipo de comercio se pueden diferenciar también dos actividades dentro de este comercio internacional, que serían la importación y también la exportación, ¿sí? La importación sería el caso en el que un país compra productos del exterior e ingresa a sus mercados y subdivide justamente esos productos que se encuentran en el mercado, valga la redundancia. Y la exportación, entonces, se refiere al caso en el que el país vende sus productos básicamente al exterior. Es decir, yo envío productos nacionales a un mercado externo en el cual, desde luego, también se va a vender, ¿sí? Las operaciones entonces del comercio internacional, por las principales operaciones que rigen, son dos, ¿sí? Que serían las exportaciones y las importaciones, que básicamente vamos a estudiarla también dentro del curso. En cuanto a la exportación, entonces decíamos que era la actividad que refiere que una empresa o un país envía, ¿sí? Productos o bienes a otros países, ¿sí? Con el objeto de introducir esos bienes dentro de ese mercado en particular, ¿sí?
Y en cuanto a la importación, hablamos de que se refiere a que un país compra justamente los productos del exterior a fin de ponerlos a disposición de los consumidores en su mercado. Bueno, en cuanto a los sujetos o intervinientes que interactúan justamente dentro del comercio internacional, cuando nosotros realizamos una operación de comercio internacional, hablamos básicamente de exportación e importación de productos y ellos desde luego requieren la interacción de diversos, podríamos decir, agentes que interactúan justamente para que esa importación o exportación se realice, ¿sí? Entonces, las partes intervinientes serían el producto, ¿sí? Que sería el bien que se va a comercializar, el acuerdo, el contrato de compra y venta entre justamente las dos partes que menciona allí, que sería el comprador y el vendedor, ¿sí? Es decir, el que va a vender un producto y el que está dispuesto a comprar ese producto. Entonces, llegan a un acuerdo sobre un producto en particular y ahí se realiza justamente la operación, ¿sí? Y también tenemos como sujetos que serían el importador, que sería el que ingresa las mercancías, el exportador, el que saca las mercancías, el despachante de aduanas, que puede actuar en nombre del importador o el exportador para sacar o ingresar productos al mercado, ¿sí? Y los agentes de transportes que se dedican básicamente a toda esa logística internacional del transporte de mercancías de origen hasta destino, ¿sí? También tenemos las instituciones financieras, que sería el banco operante. En cuanto a los bancos, en caso nuestro en particular, sería el Banco Central del Paraguay, ¿sí? Y también los corresponsales en el exterior, ¿sí? Y las instituciones nacionales, en caso de Paraguay, la Dirección Nacional de Aduanas en este caso, sí, también todos los puertos, los ministerios que interactúan o los ministerios en los cuales se realizan ciertas operaciones o ciertos documentos que necesitan para que ese comercio se lleve a cabo realmente correctamente y siguiendo todas las directivas que se necesitan, ¿sí? Y todas las organizaciones no gubernamentales que también de algún modo pueden llegar a interactuar básicamente o a intervenir dentro de esa operación en particular, ¿sí? En cuanto al vendedor y al comprador serían los actores claves de esa operación y el producto o la mercancía, que sería el objeto de la compra-venta en particular, es decir, el bien que va a ser objeto de esa operación en particular, ¿sí? Y el acuerdo o contrato, que sería el documento en el cual se establecen todas las condiciones que hacen a esa transacción en particular, que también vamos a estudiar básicamente el contrato de compra-venta en algún momento. Y en cuanto a la definición de lo que sería el importador y el exportador, hablamos de que el importador es la persona física o jurídica, es decir, puede ser un particular o una empresa, a cuyo nombre se ingresan mercancías al territorio aduanero, ya sea que él traiga consigo o que un tercero también puede o puedan quizás traer esas mercancías para él, ¿sí? El importador de Paraguay debe estar registrado ante la Dirección Nacional de Aduanas y esta institución le otorga justamente, previo cumplimiento a ciertos requisitos que establece el Código Aduanero, ¿sí? Eh, el registro de importador, ¿sí? Todo esto se contempla también dentro del Código Aduanero, que es el documento en el cual también se conceptualiza justamente estas definiciones que estamos analizando. Y el exportador sería la persona física o la persona jurídica en cuyo nombre se envía al exterior, ¿sí? Ya sea que él mismo la lleve consigo o que un tercero la lleve, ¿sí? Pueden, entonces, básicamente también este exportador, para ser un exportador de Paraguay, debe estar registrado ante la Dirección Nacional de Aduanas, ¿sí? Y básicamente otorgarle a esta persona el registro de exportador, ¿sí? Y también tenemos que saber quién es el despachante de aduanas, que sería la persona física que se desempeña justamente como agente auxiliar del comercio y del servicio aduanero habilitado por el organismo competente de cada país. En el caso de Paraguay sería la Dirección Nacional de Aduanas y este despachante es el que actúa tanto en nombre del importador o del exportador, efectuando justamente todos los trámites y diligencias que se necesitan para las operaciones aduaneras, es decir, para que ese
envío o básicamente ingreso de mercancías puedan llevarse de acuerdo a toda la legislación correspondiente dentro de cada país, ¿sí? De acuerdo siempre a las leyes vigentes y es de obligatoria participación dentro del comercio internacional, justamente para que ese comercio sea lícito y dentro de los parámetros legales, ¿sí? Entonces, en nuestro país en particular es la Dirección Nacional de Aduanas la que otorga la matrícula al despachante de aduanas una vez que haya cumplido con todos los requisitos que establece el Código Aduanero y también las normas reglamentarias a este código. Aquí hablamos también del agente aduanero, que sería la persona física que actúa como auxiliar del comercio y del servicio aduanero, que en representación del transportista o de la empresa de transporte tiene a su cargo los trámites relacionados a la entrada, permanencia y a la salida del territorio aduanero del medio de transporte a su cargo. ¿Sí? En Paraguay también la matrícula del agente de transporte la otorga la Dirección Nacional de Aduanas, habilitando a realizar justamente las gestiones a esta persona en todas las aduanas de la República. Y hablamos de las instituciones financieras que serían las que respectan a las transacciones en intermediación directa bancaria y su figura es la que representa tanto al importador como al exportador en sus respectivos países. La función de los bancos, entonces, es justamente la operación internacional, es la de emitir los documentos financieros, como ser carta de créditos, las cobranzas documentarias, ¿sí? Y de no existir intermediación directa, cumple la función simple de un pagador del instrumento utilizado para el pago, que pueden ser, por ejemplo, los cheques, los giros o las transferencias en particular, ¿sí? Las instituciones financieras, hablamos del Banco Central de Paraguay, que sería una persona jurídica de derecho público con carácter de organismo técnico, con autarquía administrativa y patrimonial, con autonomía normativa, que en este caso es la encargada de preservar y velar por la estabilidad de ese sistema financiero, ¿sí? Que establece junto con las otras instituciones lo referente a la política monetaria, a la política crediticia y también a la cambiaria, siendo responsables de la ejecución y del desarrollo de acuerdo a la ley 489, que sería la orgánica del Banco Central del Paraguay, ¿sí? Entonces interviene en el comercio internacional cuando los pagos se efectúan también bajo el pago en cuanto al, un ejemplo en particular, al convenio de la LADI, ¿sí? También los corresponsales, en este caso, serían ya en el exterior, que son los bancos ubicados en el exterior, con quienes el banco operante del importador, como el exportador, mantiene una relación comercial llamada justamente relación de corresponsalía, que en este caso serían la interconexión que ellos hacen entre bancos, ¿sí? Y también hablamos de las instituciones nacionales que se encuentran también involucradas en algún sentido con el comercio internacional, ¿sí? Que son las instituciones y ministerios de cada país que realizan las funciones importantes con relación a ese comercio internacional, es decir, a esa relación inter, justamente países o entre países en particular, y esas transacciones deben estar reguladas y supervisadas por las instituciones pertinentes, ¿sí? En este caso, la Dirección Nacional de Aduanas, también la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el Ministerio de Industria y Comercio, también la Red de Inversiones y Exportaciones, el Instituto Nacional de Tecnologías de Normalización, también, ¿sí? También el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y también el Ministerio de Relaciones Exteriores y todas las instituciones que de algún modo interactúen en esa relación. Aquí solamente citamos algunas y también todas las instituciones que de algún u otro modo participan. En este caso podrían ser también las que emiten el certificado de origen.